nivel físico, emocional, mental y espiritual y energético. O sea, un guerrero águila o un guerrero jaguar no era nada más como lo podemos imaginar Por hoy. darle un título así de... No, hay ya. toda una filosofía Sí, de vida sí, en la que sí. se sustenta la formación de ese hombre, que aparte del conocimiento y de las habilidades militares, tenían un nivel de conciencia más elevado que el resto de la población. Que los hacían merecedores. Y había todo un trabajo, por supuesto, Sí, atrás de. sí. Bueno, cuando los guerreros alcanzaban ciertos méritos en lo físico, en lo militar o en lo espiritual, eran literalmente, no es coronado, sino se les daba su collar de maíz palomero con el maíz ya reventado. Porque esto implica, esto simbolizaba que aquello que estaba encerrado en este grano ya había florecido y había reventado en la conciencia de ese hombre. ¡Wow! Mucho simbolismo. Muy poderoso, de una riqueza espiritual y filosófica tremenda, que ahorita a lo mejor no lo podemos imaginar, pero mientras vamos platicando creo que podemos ir haciendo conciencia de esto que estamos diciendo, de tal manera que las palomitas que ahorita comemos en el cine, pues son muy recientes. Y el simbolismo del maíz palomero es muchísimo más profundo que lo que puedes encontrar al ir a cualquier cine y decir, me da un paquete de no sé qué. Hay todo un simbolismo ritual adentro de este pequeño, porque en realidad es un maíz muy pequeño, por eso es especial, es diferente, de este pequeño grano. El maíz palomero, que también es originario de aquí de México, está en peligro de extinción. A través de muchos años, cuando yo escribía en mi página y luego ahora que tenemos Recordando y ahora bueno, desde que damos el curso y ahora Pixam, etcétera, siempre he hablado de las etapas por las que pasa una cultura, ¿no? Ya platico que sí, de la etapa sagrada, de la etapa heroica, de la etapa humana, de la etapa de rebaño. Y en la etapa de rebaño, cuando ese nivel de conciencia, más bien cuando la conciencia del ser humano está completamente desconectada de lo sagrado, de lo divino, que se actúa sencillamente literal, por instinto y sobre todo por instinto de conservación. Pero se llama rebaño. Exacto. No paramos, mientras vamos caminando en la vida, no reparamos en las cosas, en el significado y en el simbolismo que las cosas tienen, que las personas, que las maneras en que se mueven las cosas, la manera en que una nación hace su propia vida, o una comunidad hace su propia vida, o diferentes grupos, si son jóvenes, si son adultos, si son abuelos, si son niños, si son profesionistas, si son campesinos, en una etapa de rebaño definitivamente todo va a estar dividido. Sí. Y generalmente las personas se van a sentir solas y desconectadas de todo lo que existe, porque además hay algo, es cierto, estamos desconectados no nada más de todo lo que está allá afuera, estamos desconectados de nosotros mismos, ¿no? Entonces se da esa desconexión en dos niveles, el interior y por supuesto que también en el exterior. Pero cuando nosotros, cuando llegó la modernidad, ¿no?, a México, que es definitivamente cuando México entra a la etapa de rebaño, la nación mexicana, estamos hablando pues de cuando el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, de ahí para acá,
la comunicación de México hacia el exterior comienza a hacerse más frecuente. México comienza a tener más presencia en el mundo entero. Definitivamente, Porfirio Díaz, como cualquier otro gobernante, el que me digan, está habitado por la dualidad, tiene sus claros, tiene sus oscuros, no todo es bueno, no todo es malo, es un ser humano. Pero esto abrió la puerta para que las formas modernas de potencias comenzaran a ser vistas y copiadas, ¿no? En esa etapa de rebaño todo mundo copia los patrones de la cultura occidental, porque finalmente la cultura occidental es la que nos hace planetarios. Entonces, copia todas las costumbres, principalmente de Francia. Se va Porfirio Díaz y se mantiene unos cuantos años, pero ya cuando estamos hablando del 46, este señor, el de Veracruz, el de Alemán, Miguel Alemán, pues obviamente él comienza a traer todo lo que tiene que ver ya con Estados Unidos. Y entonces Francia comienza a desaparecer, aquellas casas de aquí en algunas colonias como la Condesa y demás, que son típicas francesas, de estilo francés, bueno, comienzan a hacer como las casas viejas de la ciudad y empiezan a aparecer todas estas casas de corte modernista que tienen que ver con todos las formas que son traídas de Estados Unidos. Bueno, obviamente Estados Unidos ha tenido toda una estrategia para con México que se ha cumplido al pie de la letra, hasta que los mexicanos despertemos, por supuesto. Pero, entre otras cosas, a partir de los 70 se viene el boom tecnológico a través de series de televisión, ¿no? Si nos acordamos de Los Ángeles de Charlie, de Columbo y de no sé cuántas más. Bueno, eso nos viene proponiendo un estilo de vida a los mexicanos. Estilo de vida que ahorita ya está completamente implantado, ¿no? Como las palomitas. No, pues a eso voy. O sea, y en el camino puedes decirlo, muchos pueden decir que es que se perdieron las costumbres. No, esas costumbres literalmente están en nuestro ADN. Sí. Y el ADN tiene memoria. Y el ADN vibra con los ciclos de la historia. De tal manera que está comenzando el tiempo en que ahorita estamos retomando, recordando. Sí. Y yo confío en que el maíz palomero no se va a extinguir. Que vamos a despertar nosotros los mexicanos, que vamos a entender que literalmente hay que salvarlo. Sí. Hay que rescatarlo. Que esas palomitas, que sí son muy ricas, yo no digo que no, por supuesto que sí, estas que pones en el micro y sabor caramelo, sabor mantequilla, no sé qué, chile, y bla, 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 son muy ricas. Sin embargo, y lo decimos por experiencia, cuando nosotros retomamos el maíz palomero y aprendimos, vaya, hicimos las palomitas propias de la familia, nos apropiamos, o sea, las volvimos a traer a nuestra casa y aprendimos. ¿Te acuerdas? Era al principio, a ver, vamos a ver cuántos minutos, a cómo estaba, cómo si fuego fuerte, fuego más lento, la flama, si más alta, si más baja, cuánto de aceite, si las tapamos, y cuánto se tarda. A ver, escucha, porque al final cuando ya nada más es muy de repente el ¡puc! Quiere decir que ya están. Ya están. Porque si no se queman. Sí, porque si no se van a quemar. Sí, claro. O sea, de verdad, hay toda una enseñanza y un aprendizaje en todo esto. Yo de verdad invito a que retomemos el uso del maíz palomero, porque es una cosa exquisita cuando son palomitas naturales. Sí, sí, sí. Te sientas aquí a platicar, o te sientas a ver la peli, o te sientas en la tarde, a lo que estés haciendo en tu casa. Y no, son muy ricas, híjole, son ricas, indispensables para una buena película. A nosotros, yo me acuerdo, a los principios de los 70s, allá en Monterrey, Cine Montoya, cuando íbamos a ver las películas de Disney, comprábamos palomitas antes de que llegara esta cosa del aceite de coco y la naturales, sí. Naturales, y era una cosa de verdad exquisita. Sí. En bolsa de papel. En bolsa de papel
blanco, de estas, como, no sé. No tengo, es que allá están las, como tipo estraza, pero blanco, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? La cultura occidental que manda a Estados Unidos empieza a bombardear, a bombardear, a bombardear, y entonces nos enseñan que eso es de viejos. Sí. Eso es de personas que no cuentan con la tecnología, claro, o con el nivel económico para comprar lo moderno. Claro. Y entonces, bueno, es cuando nos meten a los cines estas máquinas con aceite de coco y bla, bla, bla. Y la verdad que esa conexión que teníamos con las palomitas naturales se pierde. Pero llega un momento en la vida en donde dices, a ver, espérame. Venga otra vez. Porque después de esas palomitas, luego nos venden las del micro. Sí, claro. Y luego empiezas a ver, ¿qué es lo que tiene esto? Ves todos los ingredientes y dices, no manches, ¿me estoy comiendo todo eso? Sí, no. No, prefiero mis palomitas naturales. Claro, y yo le pongo si quiero tantita sal o le pongo tantita, lo que quiera ponerle. Ahí, por ejemplo, allá en Monterrey, tenemos unos amigos, Gracia y Mauricio, que tienen un negocio de palomitas. De sabores. Hay una cantidad de sabores y son tan exquisitos. Cuando quieran ahí en el, ¿cómo se llama el Cocopulga? Ahí encuentran a Gracia. Los sábados. Los sábados, con estas palomitas que son muy ricas. Y es exactamente lo mismo, o sea, es maíz palomero y ella las hace. Y fíjate que ahorita que es toda esta explicación, gracias, maravillosa explicación de todo lo que significa este avance de los tiempos y pasar por las etapas y bueno, hasta llegar hoy día con donde estamos retomando. Por eso la esencia del programa es haciendo nuestro lo que es nuestro, porque ya es nuestro. No es nada más presentar aquí el elote y las taquitos y es bla, hacerlo bla, bla. Nuestro. No, es ver qué es lo que hay atrás de, y eso, conectar con eso. Y vaya, todo el mundo sabemos o hemos visto que el maíz se fue decantando y bueno, ya la llegada de Castilla y Aragón ya existía el maíz. Claro, ya tenía. Pero veamos la riqueza del mestizaje, porque para nosotros es muy importante darnos cuenta. Por un lado, yendo como que, bueno, son dos. Bueno, nomás voy a tapar aquí la marca, si no te mortifiques. Espera, no, déjame, en lo que tú presentas. Tú sacas una. Clarines, mi chavo. Tortilla de maíz, ya la mostramos ahorita. La tortilla aparte, el maíz, métanse a revisar todos los elementos naturales que tiene y la riqueza nutricional que aporta, bla, bla, bla. Pero hay que decir algo, cuando hablamos de mestizaje, hay que aprender a irnos a revisar qué función tiene aquello que llegó. Claro. El maíz es altamente nutritivo. Nutre el cuerpo y nutre el espíritu. Pero cuando llegan los castellanos, traen con ellos... No se puede ver. ¿No? No, se te va a romper. Traen con ellos un cereal que definitivamente se hizo planetario, pues porque lo trajeron. Acuérdense que los europeos lo que hacen es hacer planetario todo, o sea, todo lo que llega a Europa, esa es su función, va a llegar al mundo entero. Entonces, ahí está. Los castellanos, los europeos, traen consigo un cereal que a su vez ellos importan o pasa a ser parte de su cultura y que en realidad viene de Oriente, que es el trigo. Esta es una tortilla de harina que nosotros compramos en Monterrey, viene cruda, nosotros la ponemos en el comal y entonces se infla y la volteas y se vuelve a inflar y entonces estás cenando con tu tortillita de harina recién hecha. En alguna ocasión, yo hablando con
con una mujer aquí, de aquí de Ciudad de México. Era una mujer de clase baja, que no tenía educación, que trabajaba en servicio doméstico, y entonces le pregunté, le convidé una tortilla de harina y me dijo, ay, no me gusta, señora. Dije yo, ¿por qué no te gusta? Dijo, ¿sabe qué? Es que se me queda pegada en las muelas. Y en ese momento que me dijo eso ella, dije, empecé como, como a computar muchas cosas. El trigo es un cereal que acompaña a los europeos cuando llegan acá. Y el trigo tiene una función. Si tú haces una masa de maíz, tomas ¿cómo se llama ¿cómo se llama esta acción? Haces la tortilla, pues, ¿no? No recuerdo ahorita. Se me fue. No es palotear porque se con el palo, sí. No, haces la tortilla, la pones en el comal. Como extenderla, la base. Y si la quiebras muy fácilmente. O sea, cuando estás comiendo tortilla de maíz, tú la rompes y muy fácilmente. Difícilmente la harina de maíz hace migas con otra cosa. A excepción que le pongas manteca, por ejemplo, para los tamales, ¿no? Que los tamales especialmente de dulce, que si le pones la pasita, la nuez, etc. Pero el trigo tiene la función de unir. De unir, de integrar. De integrar. Es muy pegajosa. Una masa de trigo, una masa, por ejemplo, para tortillas de harina, es muy pegajosa. Todo se le pega. Sí. Todo. ¿Por qué? Porque el trigo tiene la función de unir, de integrar, de unir. Al trigo le corresponde la síntesis. Al maíz no le corresponde la síntesis. Y son las etapas. Son las funciones. Y entendí también que para esta mujer era difícil que le gustara la tortilla de harina, porque definitivamente aquí en el centro persiste todavía en la memoria celular ese encuentro de hace 500 años. Sí. Porque definitivamente es en esa tierra y no en otra, en donde el encuentro con el conquistador se da de frente, sí. ¿no? Y obviamente la presencia del europeo, la presencia del trigo, implicó para aquellos que aquí habitaban ser literalmente tomados y hechos parte de eso que se estaba formando. Con o sin su permiso, ¡pum! Sí. Llegaron, ¿no? Sí. Entonces, creo que cuando vamos rascándole un poquito, ¿no?, a las cosas, podemos entender mucho de cómo es que se hace la vida aquí en México, en el país entero, cómo es la forma de pensar del mexicano, y también podemos entender que la Toltecayot se sigue moviendo y sigue evolucionando y sigue transformando y está en constante integración de todo lo que desde 1519 está llegando, sí, ¿no? Sí. Creo que eso es la riqueza. Eso es parte de lo que ahorita podemos platicar y que nos lleva literalmente a hacer nuestro lo que es nuestro. Y dos ejemplos más, porque ya estamos 1 hora cumplidos aquí al aire. No les doy. Todo el mundo ya sabe que existe aquí en México el concepto de guajolota. Entonces, es esto adentro de un bolillo. ¿Y el bolillo de qué es? Claro, el bolillo es de trigo, por supuesto. Exacto, de trigo. Y bueno, este ejemplo para cerrar el programa, a mí en lo personal me súper encantó. Si quieres, préstamelo para que tú recibas. A mí me encantó. No, pues ahorita porque es la presentación. Nos vamos a sentar bien llenitos a cenar. Original, maíz solito,
Aquí está el maíz solito. Y el resultado del mestizaje, aquí se llama esquite. Esquite. Ahí dice el vaso, ¿eh? Yo estaba viendo que ahí dice el vaso. Esquite. En el norte es elote desgranado. Sí, pero... sí, porque hay algo, aquí definitivamente estas hierbas, estas plantas como ¿cómo se llama este? Epazote. El epazote es muy usado. Continúa después de la conquista siendo muy usado. Uh-huh. Pero finalmente a lo que vamos es que es el grano de maíz con mayonesa, que obviamente aquí no se usaba, uh-huh. con limón, que aquí no existía, y el chilito en polvo. Y a ti no te gusta con queso, pero si le pones queso tampoco había queso. Tampoco había queso, claro. Entonces, esto ya es parte de lo nuestro. Esto no es ajeno a lo nuestro. Quien no ha comido un elote desgranado, un esquite, y con todo. O sea, yo veo que la mayoría de gente que llega cuando le preguntan, ¿cómo lo quieres? Con todo. Con todo. Entonces, ese todo, ten cuidado porque sí. es parte de lo nuestro, es parte de ese legado. Entonces, lo que... De verdad, cuando se coman un elote, cuando se coman un esquite, cuando coman tortilla, especialmente cuando coman palomitas, piensen lo que se están llevando a la boca. Piensen y entiendan o revisen qué es lo que yo como ser humano, como mexicano, como mexicana, necesito aprender, necesito cambiar para poder medio alcanzar, o por lo menos estar en el camino, como lo dice Pixam, de ser merecedor, en el más amplio sentido, ser merecedor de este granito de maíz. ¿Qué es lo que me falta para hacerlo florecer? Dentro de mí. Dentro de mí. Y de esta manera, pues a cada instante podemos hacer nuestro todo esto, que es nuestro. Y que nos acompaña día a día. Y que definitivamente el programa número 1 ya con contenido, ya después de la presentación de la semana pasada, necesitaba iniciar con Dando el pie de... honrando. Claro. Dándole lugar a lo que nos ha sostenido, alimentado y nos ha dado un rostro y un corazón desde hace milenios. Entonces, pues sí, a disfrutarlo. No ahorita, todo el tiempo. Ahí está para nosotros. Sí, cuando compremos un esquite pensemos qué es lo que estamos comiendo. Pensemos y démonos cuenta que lo que estamos comiendo es el trabajo de ingenieros genéticos de hace 8,000 años que nos han legado esta creación de ellos. Un trabajo delicioso. Este no es trabajo de la madre tierra, esto es trabajo del hombre. Y lo traemos en nuestra sangre. Porque son antepasados directos nuestros, bien amados, y lo demás también, porque son antepasados nuestros, bien amados. Por supuesto. No quisiera despedir sin agradecerle también a Esli. ¡Hola, Esli! Eli Alcántara Hernández. Mágicamente y maravillosamente en la mañana tu espíritu ahí estuvo, yo no sé cómo lo hiciste, pero te desdoblaste. Ahí estuviste con nosotros. Allá estaba con nosotros tu espíritu. Hermosa. Y bueno, gracias a todos, todas, los que, bueno, soy ahorita como medio bendito entre las mujeres, las que han saludado son puras chicas. Son puras chicas, y tú eres chica, así que bueno, bendecido. Gracias a todos, a todas por unirse. A los que están viendo este video, a los que lo van a ver. Exacto. Y que llegue a todos los lugares que necesita llegar para que podamos seguir honrando nuestro ser mestizo, seguir honrando a nuestra cultura padre, seguir honrando a nuestra cultura madre, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder honrar la vida y honrar nuestra vida. Y en el día a día, para que sigamos haciendo lo que es nuestro. Maravillosa tarde.
Gracias por Gracias su por compañía. estar. Gracias por permanecer aquí. Un fuerte abrazo. Bendiciones y ya nos estamos viendo el siguiente jueves. Besotes. Bye, bonita noche y disfruten lo que vayan a cenar. Y si tiene maíz, Yo por mientras mejor. sí le entras entro al esquite. al esquite. Bien. Por supuesto. Buena noche. Gracias. Chao. Chao.